Te cuento del camino. 1. Reconocerme, reconocernos. Aunque mi andar desde esta corporalidad fémina sea lo que comparto con ustedes hoy acá, debo decir que estoy conformada por muchas otras. Hasta ahora esos rasgos habían sido bastante uniformes. En mis caminatas previas me presenté como mujer, joven, blanca, universitaria del Río de la Plata, con el día cargado de actividades y un largo etcétera. Es justo también decir que pese a cierta uniformidad, mis experiencias vitales son bien distintas. Y ahora diría que se multiplicaron. Tal vez se pregunten por qué una vez más hago esta introducción existencialista sobre quién soy, quién no, quién podría o imagino ser. La razón es que esta vez salí a caminar con un cuerpo diferente. Desde el inicio de mis caminatas intuía que mi cuerpo iba a mutar, que se le añadirían partes nuevas. Lo que no lograba imaginar era cómo iba a suceder y mucho menos cuándo. Fue entonces, habiendo dejado en el olvido aquellas ideas, que llegó el mensaje que me invitaría a conformar esta nueva yo. Sonó alguno de mis teléfonos. Era una voz conocida contándome que había otras mujeres que querían caminar y lo querían hacer conmigo. Querían andar su barrio, un barrio que algunas de mis partes reconocían. Podía ser porque había estado allí alguna vez o quizás porque la historia del terror de la cárcel resonaba a través de mi linaje, incluso sin haber pisado nunca esas calles. En cualquier caso, ese territorio no me era indiferente, no me daba igual. Y mucho menos me daba igual que aquellas mujeres estuvieran dispuestas a caminar conmigo. ¡Qué honor! Son mujeres que sostienen la vida de sus hogares, pero además llevan adelante un espacio comunitario que a través de sus acciones lo vuelven centro de reunión y organización barrial. La viva imagen de la triple jornada laboral que ejercemos las mujeres. Acudí expectante. Me recibió una ruta, muchos autos, poca vereda, pero se abrió el verde del parque. Esperamos hasta estar toda completa, yo, nosotras. El día estaba hermoso. Se sentía que el verano estaba cerquita. En mi cabeza rondaba la pregunta de cómo sería caminar con ellas. Si la dinámica habitual funcionaría, si lograría que cada una, desde su particularidad, se fuera aunando a mi cuerpo o nos transformaría en una masa desarticulada. La ronda se amplió. Algunas venían de cerca, otras de más lejos y algunas ni siquiera sé de dónde. Desde el interés que genera lo desconocido nos fuimos presentando y escuchando. Me puse un poco nerviosa, pero me repetí que estaba bien sentirse así. Esas mujeres por momentos me resultaban familiares, por otros completamente ajenas, pero en cualquier caso nunca antes habíamos caminado juntas. Ya es raro hacerlo solo por el hecho mismo de caminar, de atravesar espacios sin el objetivo de trasladarse entre dos puntos dados. A esto sumale, además, el peso de reconocer nuestra propia existencia. Es un montón. Nos tomó un rato contarnos quiénes éramos y por qué estábamos allí. Había ganas de charlar, se traducía en palabras ansiosas por entender cómo sería el recorrido, nuestros próximos pasos, algo que no estaba del todo claro para ninguna, aunque sobre mí pesaba la experiencia y con ello la expectativa de las otras. No, pero no fue improvisada que nos llevé una pauta armada para el recorrido, fue una elección. El inicio fue lento, comenzamos a movernos con pasos inseguros, un poco inquietas por ese exceso de indefinición. Lo único que acordamos como una especie de advertencia fue tratar de mantener los sentidos alertas para registrar lo andado desde lo que siente el cuerpo. Había también otro acuerdo de naturaleza quizás tácita. Necesitábamos que el conocimiento preexistente del entorno sirviera de guía. Ellas vivían allí, un poco más acá o allá, por lo cual eran las indicadas para decidir por dónde caminar. En parte, la invitación consistía en eso, en que nos mostraran de su barrio todo aquello que por H o por B deseaban compartir. Me fui dispersando y mientras caminaba también nos observaba. Diferentes edades, diferentes cuerpos, alguna rodilla resentida. Había intencionalidad en esa grupalidad. Aparecían paraguas para protegerse del sol, que a esa hora ya estaba intenso. Cargábamos botellas de agua, registrábamos sonidos e imágenes, intercambiábamos impresiones y otras experiencias a medida que entendíamos que la conversación también era una posibilidad. Fue así como el verde de la plaza fue dando paso al pedregullo de una calle y sonidos de pasos entremezclados con un murmullo suave. Parecía como un andar vergonzoso.
como no querer que el barrio nos escuchara. Así despacito fuimos apropiándonos de Punta de Rieles. En algún momento sucedió que aquel grupo de mujeres que en un principio esperaba ser guiado por mí, como voltereta circense comenzó a guiarme, porque ¿quién sabría mejor que ella si no por qué lugares transitar? Lentamente este nuevo cuerpo fue encontrando su propia cadencia, un ritmo conversado de relatos, historias, una anécdota y algún nombre. Era un vaivén entre descubrirnos y descubrir. El barrio no es solamente una sumatoria de calle, vereda, pasto, vivienda, club, súper, luz. 2. El barrio. Ellas me mostraron el territorio que habitan a diario. Me contaron dónde vivían, me señalaron la ubicación de las casas, las cooperativas, identificadas como las nuevas, las viejas y también las futuras, como la de la vecina, que por ahora sigue siendo un proyecto, pero con la responsabilidad de mantener desocupado el terreno que ya les fue asignado. Pienso entonces qué largo el proceso del cooperativismo. Resulta un esfuerzo sostenido durante años. Por eso a veces quienes lo integran se van, no aguantan. Quienes resisten lo hacen por la carga de esperanza, como en su caso, de mudarse del asentamiento a la COPE que le permitirá mantener la red de vínculos y espacios cercanos y conocidos. Mi nuevo cuerpo así tomó la posta, hizo suya esta caminata y marcó el rumbo. La fusión en este andar colectivo nos permite relajarnos, sostenernos unas a otras y caminar desde la confianza y la seguridad. El paisaje de Punta de Rieles ha cambiado mucho en estos últimos años. No es una opinión, lo digo con conocimiento de causa. Es un espacio en donde convive la historia de predios productivos de chacras y viñedos con una ciudad que se expande hacia la periferia. Desde hace años, gran parte de los bordes del barrio, que antes eran terrenos baldíos, comenzaron a urbanizarse. El sector al oeste de la Ruta 8 es destino de diversas copes de vivienda, hay alrededor de 10. También al este de la Ruta 8 se verifica la expansión de los asentamientos irregulares, algunos históricos, pero otros en plena formación. La población del barrio aumentó en las últimas décadas. Esto impacta en su lógica. Se identifican cambios en la ocupación del suelo y en la densificación de algunas áreas. Se generó así una demanda de mejora de servicios básicos de educación, salud y transporte. Más que nunca, el rol del espacio plaza como centro cultural y comunitario se vuelve crucial, como articulador en un barrio vivo con políticas de vivienda desarticuladas y en una ciudad que tiende a aislarse y fragmentarnos. Volviendo a la recorrida y considerando estos datos, entiendo algunas de las contradicciones que vi en el recorrido. Zonas densificadas bordeando grandes descampados, consolidación urbana con falta de equipamiento diverso, bordes difusos, vías que parten en dos un mismo barrio. Descubrimos con gran asombro vegetación que no sabíamos que podía ser tan vieja y ausencia de verde en las veredas que nos diera un poco de respiro. Silencio de viento. Motos, autos, alarmas, bocinas, pájaros y pedregullo. Un partido en el Málaga. Estruendo, nuestras voces y el murmullo. Y me encuentro con un paredón de una cuadra de largo. Limita el barrio de un colegio. Paso ahora porque es de día, de noche evito este camino. Se pone un poco peligroso. 3. La memoria. Este cuerpo es el más grande que he tenido. Eso me llevó a andar más lento de lo normal. Mientras las últimas partes de mi cuerpo aún estaban un poco lejos, las primeras ya se encontraban cruzando la calle. Ahí estaba el mural de Amelia Sanjurjo. ¿Será que las paredes de Montevideo me hablan todo el tiempo? Esta es mi tercera caminata organizada como tal. Logro reconocer un patrón. En las 2 caminatas anteriores, al poco de empezar, me encontré con un muro con margaritas. Reivindicaba la memoria, la verdad y la justicia. En la primera solo bastó dar unos pasos desde el punto de encuentro para verla. En la segunda, un par de cuadras más. Ahora en la tercera, ¿será que están siempre ahí y no los vemos? ¿Será que nos habituamos de tal manera que dejamos de reparar en su presencia? ¿Será que solo cuando salimos con la intención de mirar es que vemos la historia que nos cuentan los barrios?
Sacudir la modorra y despabilar la indiferencia. Es eso. En mi cuerpo pasó algo. Aún tengo grabada esa sensación. Miraba delante mío la espalda de una compa que avanzaba y mientras se alejaba mis ojos la seguían. En esa misma toma, poco a poco, aparecían a lo lejos unos ojos enormes, los de Amelia. Amelia en el muro. Amelia, que tenía 41 años, estaba embarazada, trabajaba en una editorial y militaba en el Partido Comunista cuando fue detenida y desaparecida allá en el 77. Su voz fue reconocida en el centro de tortura de La Tablada. Sí, su voz. No la vieron, la escucharon. El 6 de junio del 23 fueron hallados sus restos y el 28 de mayo del 24, apenas unos meses antes de que nosotras pasáramos por allí, fue restituida su identidad. A veces, caminar por la ciudad me recuerda que cuando la ando, mis pies se apoyan sobre su historia. Eso me hace pensar en el espesor del tiempo. Cuando explico el porqué de estas acciones, suelo encontrarme diciendo que caminar es político, que nos permite reconocer nuestra existencia en el espacio, visibilizar nuestros cuerpos, reconocer el territorio que configura la patria, la mía impuesta por nacimiento o la elegida al migrar. Pero mirarme en esos ojos, en los de Amelia, me recuerda que ocupar el espacio es también reconocerme en la historia. Más allá del mural, las mujeres que me guiaron por su barrio, pese al calor, insistieron en caminar lo que ellas llaman un museo a cielo abierto, la primera plaza museo. Todo va cobrando sentido. Este espacio que ellas reivindican abarca varios sectores del barrio, pero es en la intersección de calles que conforman una proa, releída como plaza, resignificada como museo, que se define el epicentro. En el piso, ahí donde los pies pisan, es donde toma forma un sendero de cerámicas de colores que reúne expresiones de resistencia vinculadas al pasado reciente. Son mosaicos que cuentan a través de las manos pacientes y doloridas de mujeres, historias recordadas y ahora compartidas. Este punto, relatan, estaba a un par de kilómetros de la cárcel de mujeres, presas políticas, y del trayecto que hacían sus familias para visitarlas o para buscar información. La cárcel cambió el barrio, convirtiéndolo en testigo y escenario de ese tiempo oscuro. Pero también es un lugar donde se tejieron redes de apoyo, complicidad y resistencia anónima. Una de ellas, que vive acá desde hace décadas, recuerda con claridad el trajín de familiares los días de visita. Se toma su tiempo para contarnos cómo fue vivir la dictadura desde ese lugar, qué significó para ella como vecina y cuán importante es hoy reconstruir el barrio desde una mirada que ponga el foco en la memoria, así como para exorcizarlo. Nos compartió la historia de las monjas que ante la interminable fila de familiares esperando para entrar en la cárcel, sin acceso a baños, agua, sombra en verano o refugio en invierno, ofrecieron sus instalaciones para brindar un mínimo alivio en medio de tanta crudeza. O cuando salió la maestra y en el largo cortejo las infancias de la COPE con sus túnicas y moñas, lo homenajearon a puro abrazo. Desde esa experiencia colectiva es que entienden necesario reconocer al propio barrio como un museo vivo y resguarda la memoria de ese pasado doloroso. 4. La ronda. La ronda es de mujeres. Compartimos los sentires. Cómo es caminar cuando vamos solas y cómo es caminar cuando vamos juntas. Cómo el ruido de una moto que acelera detrás nuestro se percibe con más o menos miedo según estemos o no acompañadas. Cómo el barrio, que no suele ser para el disfrute cotidiano, puede también vivirse desde otra perspectiva y convertirse en espacio que se camina y habita, que puede provocar encuentro y placer. Me sorprende y nos alegra. Nos recomponemos del calor y de la caminata al llegar a la plaza. El espacio nos ofrece sombra, un refugio, un vaso de agua fresca, una silla, descalzarnos y la posibilidad del encuentro. Podemos contarnos cómo es para cada una de nosotras habitar un mundo de hombres para hombres siendo mujeres. Reconocer nuestra sensibilidad, nuestra fortaleza, nuestros sentires, validarnos, contarnos las historias de quienes nos precedieron y las propias. Nunca paseo por mi barrio, resuena desde alguna de las voces que me habitan. Y entonces una de nosotras toma la palabra y cuenta que ante la viudez, su madre tuvo que conseguir un perro para poder pasear sola por el pueblo donde vivía. La excusa de sacar a pasear el perro le servía para rescatarse.
ya que le permitía salir de su casa sin ser juzgada. Tu propia casa, una cárcel. Y pienso entonces en el espíritu del paseante, en la construcción de la figura del flâneur de Baudelaire o de Benjamin, donde se evidencian los privilegios masculinos para habitar el espacio público. El arte de caminar por caminar, de ambular sin rumbo, sin ser observado y pudiendo observar, incluso como un acto de resistencia. Claro que coincidimos conceptualmente con esas ideas, pero un siglo y medio después, ¿cuánto ha cambiado realmente la mirada que objetiviza a las mujeres? Estas reflexiones nos permiten compartir estrategias, porque somos nosotras las que debemos elaborarlas, incluso cuando a veces ni siquiera llegamos a percibirlas como tales, pero las tejemos igual. Estrategias para salir de casa, para transitar ciertos espacios, para estar en nuestro lugar de estudio o de trabajo, sin que la mirada ajena se vuelva violenta. Estrategias para volver a casa, que suelen desencadenar costumbres como la de avisarnos, llegué bien, que es casi lo mismo que decir que seguimos vivas. Y entonces, casi cerrando la conversación, y voy a tomar agua, casi cerrando la conversación, aparece un nuevo punto en el recorrido. En las derivas, al igual que en el andar cotidiano, hay lugares que preferimos no nombrar o transitar. La ciudad está llena de esos lugares opacos, lugares que ni siquiera se enuncian como conflictivos porque nos dan pavor, bronca o rechazo sin explicación. Pero ahí, luego de la charla, luego de tejer todo ese rato juntas y poder decir del disgusto de sentirnos acechadas, emergió. Al costado del macro hay un pasillo estrecho que sirve para cortar camino. A veces uno lo piensa dos veces, pero entre dar vuelta toda la manzana, porque las cuadras son re largas, y cortar camino, uno elige lo segundo. Todo dicho con media sonrisa, casi que con culpa. Eso sí, de noche ni loca. 5. La noche. El cuerpo colectivo se disolvió con la tarde, nos fuimos desarmando. Cada una volvió a su casa cargando el eco de los pasos compartidos, el abrigo de lo colectivo aún tibio en la piel. La noche me encontró todavía envuelta en esa sensación extraña de alivio. Por primera vez no había presenciado ningún episodio de violencia en la calle durante una caminata. Pero entonces llegó la noticia. A esa misma hora, en ese mismo barrio, a un hombre lo mataban de un disparo. La violencia está, aunque a veces no la veamos. Aunque por un rato logremos caminar sin temor, está. Subyacente, silenciosa, agazapada. Y sin embargo, también está en nosotras la voluntad de habitar distinto, de resistir, de imaginar un territorio que nos cobije, de andar los barrios con el deseo de que vivir no sea un acto de valentía. Epílogo. Diariamente transitamos distintos espacios en la ciudad, pero pocas veces somos conscientes de todo aquello por lo que atraviesan nuestros cuerpos en este devenir. Incomodidad, vértigo, ruidos, aromas, hedor, sorpresa, alegría y angustias. Desde hace un tiempo con Habitadas nos propusimos caminar por Montevideo de una forma diferente, por Montevideo y otros lugares. Integrándonos en un solo cuerpo, el de Itzá, decidimos recorrer las calles con los lentes violetas puestos. Estas caminatas no son solo un paseo, son una forma de resistir, de cuestionar, de imaginar un futuro distinto. Son una oportunidad para sumergirnos en los barrios, caminar los lugares por los que solas no pasamos, observar lo que a menudo es inadvertido y sobre todo para cuestionarnos. ¿Cómo podemos hacer de esta ciudad un lugar más justo, más inclusivo y, por qué no, más feminista? Aún no tenemos una metodología para esta experimentación, que es una forma de aproximarnos a los territorios, ni tampoco a su posterior sistematización. Nos permitimos jugar en contra de los cánones de la academia y la productividad. Un juego lento, gozoso, de contemplación y reflexión. Esta serie de caminatas nos permite pensarnos en relación con otros, con las experiencias y vivencias en esos territorios que habitamos y queremos transformar. Esta idea nos motiva a seguir caminando, a vivir los espacios desde el disfrute, no solo para un tránsito cotidiano y ejecutivo, a apropiarnos de ellos y ser parte de la vitalidad de las calles, para que también otras se sumen a hacerlo.